Continuamos con las entrevistas y en este caso vamos a hablar con la presidenta del Consejo Deliberante Marcos Paz, Verónica Casco, sobre la sesión de hoy. Volvieron las sesiones después de mucho tiempo por el tema de pandemia, cuarentena con un protocolo estricto. Se lo pudo ver por YouTube y estaba muy bien cuidado cada uno concejal y algunos trabajadores que tenían que estar. Casco, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Así, ¿no? Ha sido un protocolo muy estricto, con dos micrófonos que no pasaban de mano en mano, ¿no? Había una distancia entre los concejales adecuada por el protocolo y había alcohol en gel en cada uno de sus pupitres. Sí, la idea, bueno, dentro de lo posible, Ujú. garantizar todas las medidas higiénicas necesarias, las ventanas abiertas. Sí, Bueno, la sesión transcurrió normalmente, creo que sí, hubo digamos, llegamos hasta este punto siempre conversando con los bloques, así sí, que obviamente todo se consensuó previamente, tanto la suspensión como sí. como el reinicio. Un poco lo que yo venía diciendo Ujú. es que nosotros venimos, o sea, la suspensión, obviamente los motivos están más que claros. Nosotros Sí, teníamos pendiente la revisión de las cuentas y por ahí es un poco lo que nos movió a dar inicio para poder comenzar con ese paso que hay que cumplirlo, sí. y ya promediando el año Ujú. se nos iban los tiempos. Pero bueno, afortunadamente bueno, estamos todos bien. Hay tres Exacto. concejales que tenían la opción, por ser grupos de riesgo, de quedarse y asistieron, lo Así es. cual se valora mucho. ¿Quién Pero son bueno, ellos? Juan Monasterio, Adriana Mirás y Bien, Adela Salto. perfecto. Casco, arrancaron con un veto parcial, ¿no? Sí, nosotros justamente en la única sesión que habíamos tenido Sí. del año habíamos aprobado una primera ordenanza Ujú. que tenía que ver con el ordenamiento vial. Ustedes saben que había sido muy recientemente, se había producido el accidente de Brian Sí. Toledo y habían salido dos Sí. proyectos de ordenanza que Ujú. había impulsado desde el oficialismo Sí. en relación a que el Ejecutivo había un proyecto de veto que había venido del Ejecutivo, en el cual pedía una rectificación en el articulado de una ordenanza, una de las pocas ordenanzas que hemos aprobado en la primera sesión del año, y que tenía que ver con Ujú. el ordenamiento vial. Y digamos, nosotros le pedíamos al Ejecutivo que encarara un replanteo, una convocatoria a otros actores académicos, de distintos sectores, que pudieran dar una solución más de fondo a lo que es el ordenamiento vial. Ahí nosotros le poníamos unos plazos. Entonces, que la pandemia, digamos, no permitió, le ordenábamos que cumpliera ciertos plazos, así que nos pedía rectificar esto. Y en donde en el artículo primero se decía que diera cumplimiento a la normativa, y Ujú. desde la perspectiva del Ejecutivo, digamos, nos pedían que la solicitud sea de instarlos a reforzar o a rever o a replantear. Es una Sí, sí. cuestión semántica, pero tiene que ver con un poco la mirada respecto de las responsabilidades Sí, sí. sobre el ordenamiento vial. Así que ese veto fue acompañado, o sea, la aceptación del Sí, veto sí. parcial y la reformulación, digamos, de la ordenanza, que no fue vetada totalmente, sino parcialmente, fue acompañado por Cambiemos. Así que salió aprobado. Y Sí, después sí. había un despacho de la única comisión que se pudo hacer antes de la pandemia, que tenía que ver con la violencia en el deporte, que era una unificación Ujú. de dos proyectos que habían venido de Cambiemos uno y de Frente de Todos el otro, y también se aprobó. Así es. Uno de terapia ocupacional, ¿puede ser? También, exactamente, porque supuestamente hoy Sí. se trataba en la legislatura. Creo que se le hubiera dado, Ujú. supongo, media sanción
al régimen que una ley, digamos, que pudiera ordenar, normalizar el ejercicio de la especialidad en terapia ocupacional. Bien. Que eso les permite colegiarse, poner parámetros de ejercicio profesional, etcétera. Sí. Y tema dengue, también hubo un proyecto que fue aprobado en comunicación. Claro, había un ingreso que se trató sobre tablas, que era un proyecto que había salido de la misma comisión en relación a reforzar la difusión era una comunicación en realidad al Ejecutivo para que refuerce la campaña de prevención sobre el tema del dengue. Sí. Y lo que estuve viendo, porque en parte pude seguirla por YouTube, lo que fue la sesión de hoy, ¿no? Un pedido informe de Cambiemos, ¿no? De Lorena Arguindegui con el tema de la situación legal de profesional de salud que tenía que ver con aquella noticia o que salió en los medios de mala forma, porque encima daban documentos, ¿no? DNI y demás, y no podían hacerlo, ¿no? Del tema en relación con los médicos venezolanos. Sí, ese pedido de informe realmente quedó bastante extemporáneo porque fue una discusión que nosotros creemos que se saldó en ese momento porque desde las autoridades de salud de Marcos Paz presentaron toda la documentación, el pedido de informe decía por qué no tenían matrícula y ya se había explicado que el circuito tercero no me acuerdo cómo se llama, la región tercera, digamos, del colegio médico había, en virtud de la emergencia, había autorizado a estos profesionales y que además son profesionales recibidos, acreditados, bien formados, capacitados para la emergencia y para la pandemia, así que, pero bueno, ya estaba presentado, la concejala podría haberlo retirado, pero bueno, ella insistió con la presentación, el pedido de informe se lee y pasa directamente al Ejecutivo. Sí, yo recuerdo que en aquella oportunidad entrevisté a la presidenta de los médicos venezolanos residentes en Argentina, que estaba muy enojada con el tema. Asociación. Exactamente. Sí, y después supimos también que esta muchacha, ahora no recuerdo el nombre, igual no hace falta de volver a decirlo, estaba bastante mortificada, digamos, la pasó bastante mal con el tema del scratch, por esto que vos decís, porque justamente fue un scratch, digamos, no fue una cuestión general de la problemática, sino que se puso nombre y apellido, se publicó su número de documento, matrícula, y realmente no... Encima sobre una base falsa, digamos, porque no era alguien que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, que por ahí podía ser advertir a la población, sino que era todo perfectamente legal. Sí, después hubo un último tema, Casco, referido también justamente a una noticia falsa, para decirlo en castellano, con respecto al tema de lo que había emitido el Banco Central de la República Argentina por el tema de reparación con los desaparecidos que viven en el exterior, familiares, no de ellos. Sí, ahí en su momento, también es algo de varios días atrás, en su momento había habido un intercambio ahí repulsivo por el nivel, digamos, que tomó, porque para explicar rápidamente, el Banco Central sacó una circular, una comunicación, en donde modificaba esta ley por la cual hay que pagar el impuesto país, digamos, el 30% que hay que pagar en la compra de divisas, y exceptuaba a aquellos que fuesen reparados, resarcidos por el gobierno nacional y que vivieran en el exterior y que fueran resarcidos en función de ser nieto recuperado, hijo de desaparecido o haber sido detenido ilegalmente por las Fuerzas Armadas. Para los casos nuevos de gente que fuese reparada a partir de ese momento, que son muy puntuales y son los menos. Lo que pasa es que se trató la noticia de una manera como que todos los hijos de desaparecidos iban a poder comprar dólares a precio oficial para poder enviarlos al exterior. Es decir, se produjo una distorsión tan grande y por supuesto malintencionada, que fue retomado acá, recogido por la concejala Arguindegui para
presentar un proyecto de resolución al legislativo, y además lo publicó en su cuenta de Facebook, Sí. la foto digamos, Sí. de lo que había presentado, y generó obviamente la respuesta, la reacción Claro. por parte de los familiares. Digamos, ella lo que después, cuando aclaró, realmente quedó claro qué era lo que quería decir, y justamente dijo que tenía que ver con una reparación Sí. por actos de terrorismo, y que era una situación de privilegio. Y bueno, realmente tratamos de obviamente nosotros acompañamos una nota que nos había Sí. ingresado en el Consejo de parte de familiares, la hicimos leer, acompañamos esta nota, y además aclaramos un poco nuestra posición, que obviamente desenmascarando un poco las fake news, pero algo que me pareció interesante es que esto ya había sido aclarado antes de la presentación de la resolución, días antes, Sí. ya había sido aclarado por la prensa, hasta por la prensa de la derecha estaba claro. Sin embargo, no solamente se insistió con la presentación, sino que tampoco se retiró el proyecto. Claro. Hoy en día. Entonces después la concejala tomó la palabra para dar una disculpa, que me parece que no era tan disculpa, digamos, no era realmente una rectificación, y bueno, se fue por las ramas de que si ella podía, si tenía o no inmunidad. Realmente nosotros creemos que obviamente existe la libertad de expresión, pero hay ciertos límites que no debieran sobrepasarse, y hay ciertos debates que ya creemos que deben estar saldados. Lamentablemente no es así. Entonces hay que seguir insistiendo. ¿Cómo sigue, concejal, cómo sigue las sesiones de aquí hasta fin de año? Mira, nosotros dejamos aclarado que este reinicio es en estas condiciones, pero estamos un poco a la expectativa de que pueda haber algún cambio en el transcurrir, digamos, de la pandemia. En principio vamos a funcionar jueves por medio, de la misma manera, por el horario de la mañana, y semana por medio con las comisiones. En la medida que podamos seguir, iremos probando, digamos, en la medida que podamos seguir funcionando así, continuaremos. Tenemos también la revisión de cuentas, que implica la manipulación de la documentación, así que bueno, ahí también eso implica un esfuerzo justamente por los cuidados. Pero bueno, aspiramos a que se pueda ir trabajando cuidadosamente, pero se pueda ir avanzando para ir completando por lo menos en la labor, el trabajo legislativo, el año con la mayor normalidad posible. Sí, porque otros temas tendrían que ver, me imagino, alguno de estos momentos, no me acuerdo en qué mes generalmente se hace, que es el tema de cierre de ejercicio, ¿no? Es eso justamente lo que estamos nosotros. El cierre de ejercicio, lo que es la revisión de cuentas, tendría que haber sido ya entregado al 30 de junio, creo. Claro. Marzo, abril, mayo, junio, claro. Y bueno, por supuesto eso el Tribunal de Cuentas lo postergó todo, digamos, nosotros no es que estamos en falta, sino que esto está disculpado, digamos, pero tenemos que hacerlo para cerrar el año, digamos, porque después ya estaríamos hablando de septiembre, finales de septiembre, y ya octubre, noviembre es tiempo de presupuesto. No sabemos cómo va a ser eso tampoco. Suponemos que va a estar todo postergado también, porque la nación está sin presupuesto. Así que va a estar, me parece, todo bastante complicado. Pero bueno, en la medida que podamos vamos a ir tratando de ir cumpliendo con nuestras obligaciones. Así es. Concejal Verónica Casco, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos, Bernardo. Un abrazo. Muy bien, pasó a concejala Verónica Casco del bloque Frente de Todos Unidad Ciudadana, y que es la presidenta del Consejo Deliberante de Marcos Paz.